Estábamos estudiando cómo va desarrollando su tema Judas y al comienzo, estamos al comienzo de la epístola y quisiera leer con ustedes los versículos 1, 2 y parte del 3, donde vamos a ir encontrando que al inicio Judas tenía una temática en mente y luego esto cambia, digámoslo así, abruptamente a partir del versículo número 3. Pero bueno, ese cambio abrupto que hubo en Judas en el desarrollo del tema fue dirigido lógicamente por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dirigió todo esto. No es que a él se le ocurrió de una forma unilateral hacerlo, sino que Dios lo dirigió a Judas a cambiar de tema. Ahora, ¿cuál era el tema que Judas estaba desarrollando en los versículos 1, 2 y parte del 3? Era el tema de la salvación, que es algo común a todos los creyentes. Dice así el versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y luego dice en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y hasta ahí Judas está hablando de la salvación, porque luego, como digo, a partir de la segunda parte del versículo 3 en adelante, va a cambiar abruptamente de tema y le va a dar un giro completo a lo que él está hablando, y él comienza a hablar a partir del versículo número 3, la segunda parte, acerca de una denuncia directa, una denuncia frontal a los falsos maestros. Bueno, ese será un tema más adelante. Pero ya que estamos hablando de la salvación y hemos estado diciendo de que en estos versículos que estamos estudiando casi todo esto, vemos el obrar de la Trinidad, la Santa Trinidad obrando, la Santa Trinidad en acción, es el título de estos sermones que estamos viendo. Y en el versículo número 1 vemos cómo la Trinidad obra en cuanto a cómo salvar a una persona. Dice el versículo número 1, dice: a los llamados, que es así como el Espíritu Santo llama a los hombres a la salvación. Luego, perdón, a los santificados en Dios Padre. Cuando alguien decide aceptar ese llamado que el Espíritu Santo hace, el Padre lo santifica a esa persona en Cristo Jesús. Y luego, finalmente, ¿cuál es la parte de Cristo en la salvación de una persona? Dice al final del versículo 1, dice: guardados en Jesucristo. Jesucristo guarda a la persona, la protege a la persona, la preserva a la persona, y eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces se habla acerca de la perseverancia de los santos, pero realmente debería ser a la inversa, debería ser la perseverancia del Salvador, porque el Salvador es el que nos preserva a nosotros en sus manos. Pero bueno, el versículo número 2, que hoy día vamos a estar viendo, vamos a seguir con la idea del tema de la salvación, pero sencillamente el versículo número 2 va a abordar de una manera un poquito distinta este asunto de la salvación, porque si el versículo 1 es cómo es que una persona llega a la salvación, cómo es que una persona recibe la salvación de parte de la Trinidad, el versículo 2 va a describir cómo es que ya las personas salvas van a recibir bendiciones de parte de la Trinidad. Y cada una de las personas de la Trinidad va a bendecir a los hombres y a las mujeres que han llegado a la salvación. Y al igual que en el versículo 1, yo les pido que ustedes observen, porque en base a eso va a girar nuestro sermón de esta mañana, cuáles son las tres palabras clave que encontramos en el versículo número 2. En el versículo número 2 dice: misericordia, esa es la primera palabra clave. Luego, paz, segunda palabra clave. Y amor, esa es la tercera palabra clave. Y luego termina el versículo 2 diciendo: o sean multiplicados. Justamente eso es bendición. Multiplicar es el deseo de que Dios derrame grande bendición en la vida de las personas. Permítame mencionar una vez más de que siempre la Trinidad ha estado trabajando desde el comienzo de las edades en una forma unida. Siempre
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han trabajado en forma coordinada, en forma conjunta. Jamás en la Trinidad celestial, en la Trinidad divina, ha habido una división, una separación en el sentido de que una de las personas quiere hacer algo diferente a las otras dos. Jamás eso. Siempre hemos encontrado una unidad en la Trinidad. Ahora, en cuanto a bendición, también lo mismo, la Trinidad bendice al pueblo de Dios y las tres personas. Cada uno de ellos bendice al pueblo de Dios de la forma que debe de hacerlo. Ustedes recuerdan un pasaje que siempre leemos aquí en la iglesia cuando presentamos a un niño o a una niña al Señor. Leemos un pasaje que está en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Esa sección en nuestra Biblia se llama la bendición sacerdotal. Cuando los sacerdotes querían bendecir al pueblo de Dios, ellos pronunciaban una bendición y cada una de estas bendiciones, porque son tres bendiciones, comienza con el nombre de Dios y justamente ahí está la Trinidad. Permítame leerlo, escúcheme por favor, dice así la bendición, en esencia dice, Jehová te bendiga y te guarde. Luego dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y lo tercero es, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tres veces aparece el nombre de Dios Jehová, lo cual indica justamente la participación de cada una de las personas de la Trinidad. La Trinidad, ahí en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, participando de una forma activa y constante en bendecir al pueblo de Dios. Hermano, eso quiere decir de que cuando nosotros recibimos bendiciones, lo recibimos tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento, porque podríamos seguir hablando de las bendiciones que Dios da a su pueblo en varios lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero vamos a hacer un salto olímpico y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo número 14, si ustedes rápido con la Biblia para ubicar ese pasaje, por favor, si no escuchen nada más, porque recuerden que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y si alguien quiere anotar y de repente yo estoy hablando muy rápido, no se preocupe, el sermón queda grabado ahí en la página del Face y puede escuchar otra vez. O sea, se tortura otra vez, ¿no? Escuchando al pastor Fernando y ahí puede anotar las citas. Pero en 2 de Corintios capítulo 13, versículo número 14, Pablo terminando esta carta a los Corintios dice así, y otra vez observe cómo se habla de la Trinidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Dios Hijo. Luego dice, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, dice, sean con todos vosotros, y termina diciendo, amén. Así que aquí encontramos en este versículo número 14 que acabamos de leer, cómo es que la Trinidad está lista, dispuesta a derramar bendiciones sobre la iglesia, las iglesias, sobre el pueblo de Dios. Hermanos míos, Dios siempre bendice a su pueblo. Ahora, lo hermoso de todo esto es que cada una de las personas de la Trinidad siempre tiene algo para darnos. Ese como siempre cuando hablamos en Navidad hablamos de los Reyes Magos, ¿verdad? Y usted sabe que siempre se afirma y se dice, según la tradición, que eran tres los Reyes Magos que trajeron dones a Cristo, ¿no? Bueno, y lo decimos por los tres regalos diferentes que hubo, ¿no? Y decimos, bueno, como hubo tal regalo, tal regalo, tal regalo, entonces eran tres. Bueno, quién sabe, pueden haber sido dos o más de tres. Pero bueno, el asunto es que cada una de las personas de la Trinidad tiene algo para darnos a nosotros. Y eso es lo que se estila hacer también hoy en día, cuando uno va, por ejemplo, a ver a una criatura que recién ha nacido, llega a la familia a visitar, es algo, una idea de que cada persona que llega a visitar a un recién nacido le lleve un regalito, ¿no? Y bueno, y así hacíamos nosotros, ¿no? Benny compraba, bueno, yo no sé qué compraba Benny, pero Benny me decía, vamos a ir a ver a un recién nacido, y Benny compraba y me daba el regalo, lleva eso tú. ¿Y qué es? Tú lleva, me decía. Así que yo llegaba y con una sonrisa, ¿no? ¿Qué cosa es? Ah, sorpresa, decía yo.
era la esposa la que había comprado y lo había envuelto así, ¿no? En ese aspecto las esposas son maravillosas, ¿verdad, hermanos? Porque preparan todo, ¿no? Y los hombres solamente decimos, amén, gloria a Dios. Bueno, entonces le decía de que cada uno le tiene que dar un regalito a un recién nacido y lo mismo ocurre con la Trinidad. El Padre da una bendición, el Hijo da una bendición y el Espíritu Santo también da una bendición al pueblo de Dios, a sus hijos. Y volviendo a nuestro versículo de Judas, versículo número 2, porque no tiene capítulo, recuerde Judas, pero en el versículo número 2 encontramos esos tres regalos o esas tres bendiciones que la Trinidad da al pueblo de Dios. Entonces, permítame mencionarlo otra vez y decir, misericordia viene por medio de Jesucristo. La misericordia viene por medio de Jesucristo y es una misericordia que se derrama desde lo alto hacia el pecador. Luego encontramos que se habla de la paz. La paz es algo que produce el Espíritu Santo dentro del hombre y la mujer que ya son salvos. Y es algo que tengo en mi interior. Luego viene, finalmente se habla del amor, porque ese amor es el amor que el Padre derrama en el corazón del creyente. Y ese amor es no solo para que yo me sienta una persona amada, sino que Dios derrama su amor para que yo pueda proyectar el amor hacia afuera. Porque hermano, de nada sirve que yo dentro de mi corazón diga, Dios me ama, yo me siento amado y ahí queda. No, no es eso, ¿verdad? Sino que Dios nos da de su amor para que nosotros podamos compartir el amor con otras personas. Ahora, hace un momento yo le decía, y espero que usted haya captado lo que yo estaba hablando y decirle, ¿no? De que es como una L, la letra L, L. Todos sabemos lo que es la letra L, ¿verdad? Mire usted, desde arriba recibimos la misericordia de Jesucristo que viene a nosotros. Yo la recibo como pecador, llega a mí y el Espíritu Santo de mí produce paz. Y luego el Padre me da de su amor. ¿Y para qué me da de su amor? Para que yo lo dé a los demás. Por eso es una letra L, ¿no? De arriba hacia acá y hacia allá. Hermano, yo tengo que demostrar como creyente amor a los demás, a las demás personas. Ahora, vamos a explicar un poquito cada una de estas palabras, por favor, que encontramos aquí en este versículo número 2 del amor, de la misericordia. Hermano, la misericordia en la Biblia tiene dos dimensiones, por favor. Ahora, cuando hablamos de dimensiones, no estamos hablando de nada del futuro, pastor, que mire que hay una cuarta dimensión, la tercera dimensión, la quinta dimensión. Yo no estoy hablando de eso, ¿no? Sino que estoy hablando de dos aspectos, de dos facetas. La misericordia en la Biblia tiene una dimensión humana y tiene una dimensión divina. Ahora, cuando hablamos de la misericordia desde el aspecto humano, estamos hablando de cuando nosotros llegamos a comprender, y mire este juego de palabritas que voy a hacer ya, mire, cuando nosotros llegamos a comprender que somos prójimos del prójimo. O sea, cuando nosotros llegamos a entender que nosotros necesitamos amor para dar amor a los demás. Y cuando nosotros comenzamos a demostrar afecto a los demás. Ahora, yo tengo acá una cita, pero yo la tengo aquí anotada, la cita, en mi tablet, porque yo uso la tablet ahora, como les he dicho, bastante por mis ojos, ¿verdad? Por las letras. Pero yo la tengo acá la cita de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16, pero la tengo acá de la traducción, la nueva traducción viviente, la NTV, que le encuentro un poquito más práctica para entender, para asimilar que nuestra traducción Reina Valera. Pero usted abra la Biblia, si gusta, en Santiago capítulo 2, versículo número 14 al 16. Dice así, Santiago 2, 14 al 16, dice, amados hermanos, y luego comienza con una pregunta, dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y luego viene otra pregunta que dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Es imposible, no se puede. Hermano, la fe verdadera tiene que ser demostrada con hechos, en este caso con amor, con misericordia. Y luego va a poner un ejemplo que era muy común en la época de Santiago, porque había mucha gente pobre, más gente pobre de lo que hoy en día lo tenemos en nuestra sociedad. Y luego Santiago dice en el versículo 15 y 16, dice,
Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Como digo, un ejemplo muy común en su época. Mucha gente no tenía para comer, mucha gente no tenía para vestirse, pero iban hacia las reuniones de las iglesias. Y luego dice Santiago, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice. Yo cuando estaba leyendo este versículo me hacía recordar un poquito la costumbre que tenemos los creyentes en los días domingos. ¿Cuál es la costumbre que tenemos los creyentes los días domingos? La costumbre, bueno, que ahora con esta de la pandemia un poquito ha cambiado un poquito nada más, pero la costumbre es que cuando termine el culto de la mañana, sobre todo el culto del mediodía, o sea, el siguiente culto, salimos todos y generalmente el día domingo en casa no se cocina. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Vamos a comer algo a la calle, ¿verdad? Nos vamos al chifa. Yo siempre pienso en el chifa, hermanos. Yo estoy programado de toda mi vida chifa, ¿no? Ya, ese es un asunto que mi familia siempre saben. Ellos nunca me dicen a dónde quieres ir porque yo siempre digo chifa, no quiero otro lugar, aquí chifa ya. O si no vamos a la cevichería donde venden chifa también le decía yo, Ya. Entonces le decía de que nosotros salimos y vamos a comer algo. Ahora, hermano, y cuando salimos que vamos a comer algo, de repente encontramos a una persona por ahí que está necesitada, un hermano, una hermana que sabemos que no tiene para comer. Y nosotros nos estamos yendo a comer al chifa y vemos al hermano o la hermana que sabemos que no tiene. ¿Y qué le decimos muchas veces? Chao, que te vaya bien, come bien hoy día, ya duerme bien. Cuando yo sé que mi hermano o mi hermana que está ahí no tiene para comer, pero yo me estoy yendo a un buen chifa. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo de qué sirve tener una fe de esa naturaleza, de ese tipo, cuando no demostramos nuestro amor para los hermanos. La misericordia. Ahora, ¿cuál es la dimensión espiritual o la dimensión divina de todo este asunto de la misericordia? Hermano, la dimensión espiritual o la dimensión divina de la misericordia es recibir la gracia de Dios en la vida del culpable. Es decir, siendo merecedores del castigo de Dios, Dios no nos castiga, sino que por su misericordia no somos destruidos. Y aún dentro de su misericordia, Dios derrama bendición sobre los seres humanos. Ok, mire usted de que Dios aún al pecador que todavía no se arrepiente y que quizás habrá gente que nunca se arrepienta, Dios los bendice cada día. ¿Cómo es eso, Pastor Fernando? Usted dirá. Mire usted, Jesucristo lo dijo así en Mateo capítulo 5, versículo 45. En Mateo capítulo 5, versículo número 45, Jesucristo hablando justamente de misericordia y bendiciones de Dios sobre los seres humanos, dice así en Mateo 5, 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ok, tengo que ser hijo de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Sencillamente Pablo va a decir en Efesios capítulo número 5, de que hay que reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que todo eso tiene una idea en cuanto a los espejos. Todos nos miramos en el espejo, ¿verdad? ¿Sí o no? Quieras o no, tenemos que mirarnos en el espejo. Aunque algunos nos compramos espejo defectuoso para que no salga nuestra feeza tanto, ¿verdad? Pero todos usamos el espejo, de todas maneras, y tenemos que reflejar a nuestro Padre. Y luego dice que nuestro Padre muestra misericordia. ¿Cómo? La segunda parte del versículo que no hemos acabado de leer en Mateo 5:45 dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Dios todos los días hace que a las 6 de la mañana salga el sol y el sol, por decirlo así, recorre todo el cielo y se oculta. Y no solo eso, sino que Dios hace caer la lluvia en el campo, sobre todo donde se planta, se siembra. Ahora, sin marginar si un hombre no es cristiano o sin marginar que ese hombre sea un hombre que anda blasfemando contra Dios. De igual manera, Dios bendice su campo con lluvia. Dios bendice su campo con sol. Hermano, Dios bendice.
Ahora, el hombre pecador es tan necio que no se da cuenta que todo eso tiene que ver con la misericordia de Dios, donde Dios le está demostrando que lo ama. Ahora, el problema es que el hombre muchas veces se cierra en sus ojos y el hombre piensa que todo está bien y que Dios me bendice porque yo soy su hijo, soy su hija y puedo seguir viviendo como estoy viviendo. No es así. Es la misericordia de Dios que se extiende sobre todo hombre y sobre toda mujer en esta tierra. Ahora, el rey David, por ejemplo, también apeló a la misericordia de Dios en una ocasión muy terrible en su vida. Yo estaba leyendo eso hace unos días y me hizo pensar bastante. Si usted quiere, vaya a 2 de Samuel capítulo número 24, 2 de Samuel capítulo número 24, donde usted va a poder ver en todo ese capítulo cómo es que David había incurrido en un error. El error de David fue sencillamente hacer el conteo de todos los seres humanos, de los hombres, sobre todo en Israel, porque él quería saber cuántos hombres tengo para decir que tengo un gran ejército y que soy un hombre fuerte y cuántas riquezas tengo. Ese era el problema con el conteo que hizo David. Entonces Dios sencillamente le dijo, bueno, David, voy a castigarte a ti. Y Dios le dio a escoger a David dos castigos. Le dijo, escoge David, o permito que vengan tus enemigos y durante cierto tiempo te persigan y te hagan guerra y vas a tener que estar huyendo como lo has hecho. O escoge David que yo te castigue a ti, que yo te discipline. ¿Usted qué cree que escogió David? David escogió, Señor, mejor disciplíname tú. ¿Por qué? Ahí en 2 de Samuel 24, versículo número 14, 24-14 dice así. Entonces David dijo a Agag, a un hombre que le estaba acompañando ahí, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová. Ahora, ¿por qué? Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Ahí está. O sea, David dijo, prefiero que Dios me castigue, prefiero que Dios me juzgue, prefiero que Dios derrame su ira sobre mí. ¿Por qué razón? Porque dice ahí, porque sus misericordias son muchas. Su misericordia es grande, como dice en la NTV. Hermano, la misericordia de Dios es grande en nuestras vidas. Ahora, lo mismo va a decir Jeremías cuando está viendo o había visto la destrucción de Jerusalén. Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 3, por favor. Mire usted lo que dice ahí en Lamentaciones capítulo 3 sobre la destrucción de Jerusalén. Y una vez más apela a la misericordia de Dios en medio del juicio. Lamentaciones capítulo 3, por favor, versículo número 22 al 24. Hace un momento leímos donde David dijo, las misericordias de Dios son muchas, es grande. Y aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo número 22 al 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Tremendo. Ahora, ¿por qué le digo tremendo? Porque Jeremías, el autor de este libro de Lamentaciones, había visto la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Cómo es que el enemigo había sitiado la ciudad, cómo el enemigo había matado a los soldados, cómo la gente había muerto de hambre. Y luego inclusive en el capítulo anterior de Lamentaciones, si usted lee todo el libro de Lamentaciones lo va a verificar, Jeremías inclusive habla de la desgracia que habían llegado, aun cuando no tenían para comer, habían comido los cuerpos de las personas muertas. Inclusive habla de que se habían comido los cuerpos de sus niños. Así habla en el capítulo número 2 de este libro. Entonces, ante ese cuadro desolador, ese cuadro triste, hermano, de desgracia, mire lo que Jeremías dice, capítulo 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, sencillamente, Señor, por tu misericordia no hemos desaparecido todos. Aquí estamos todavía vivos por tu misericordia, dice. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Observe usted el plural ahora. Nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué habla ahora en plural? Porque el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahora, lo que ocurre es que
Cada día se renueva la misericordia de Dios para nosotros, hermanos míos. Ahora usted dirá, ¿y cómo es que se renueva, pastor? A su momento yo le decía y le ponía el ejemplo más sencillo y más básico. Le decía, observe usted cada día, sale el sol, sale la lluvia. Hermano, viene lo que viene y todo lo que viene, aún el oxígeno que tenemos para respirar, es por la misericordia de Dios. Cuando hace ya meses me enfermé del COVID, estuve muy mal, usted viera que, bueno, lo que nos hemos enfermado y hemos llegado a ese punto, ¿ah? Porque ahora esto que está dando del Omicron es una variante muy ligera, por decirlo así. Pero cuando los que nos enfermamos, podemos decir y valorar el oxígeno, ¿sí o no? Y yo estoy muy agradecido porque cuando nos enfermamos, hubieron personas, iglesias, pastores, misioneros, que, hermano, yo no sabía, pero luego cuando me sané, comencé a ver, me dijeron, había balones de oxígeno ahí en la puerta de la casa pastoral haciendo cola. También nos facilitaron máquina también para darnos oxígeno. O sea, Dios es bueno. La misericordia de Dios es grande. Pero aún así nos faltaba oxígeno. Nuestros pulmones querían respirar más. No había oxígeno. Porque las máquinas, hermanos, y los balones de oxígeno solamente, si no me equivoco, dentro de mi conocimiento, pueden dar, dice, hasta 10 de potencia. Pero llegué al hospital y nos dieron mucho más, el doble. Y cuando me dieron el oxígeno, hermanos, en el hospital con esas máquinas, yo inmediatamente sentí como la vida volvía, hermanos. Hermanos, mi cerebro comenzó a funcionar. Y en ese momento en el hospital, yo recuerdo que le dije a la doctora, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Qué hospital es este? Le dije. Y la doctora me dice, ¿usted cómo se llama? Fulano de tal, mi DNI es tal, mi edad estaba, vivo en tal lugar, todo. Le dije, ¿dónde estaba mi familia? ¿Dónde está mi esposa? Que por acá. Le dije, ¿qué hago acá? Yo le dijo. Y la doctora me dijo, lo que sucede es que usted con el oxígeno, su cerebro ahora está funcionando bien, me dijo. Hermano, y es un regalo el oxígeno que Dios nos da cada día, ¿verdad? Y es parte de la misericordia de Dios que nos da cada día. Y Dios le da el oxígeno a hombres pecadores y a mujeres pecadoras también que aún no se arrepienten y no vienen a Cristo Jesús. El buen samaritano, cuando estaba caminando en Lucas capítulo 10, ese buen samaritano, 10 en la mañana, yo estaba meditando en este hombre ahí en mi dormitorio, antes de salir del dormitorio, y este samaritano, siempre hablamos de él, que él usó, que él ayudó a la persona que estaba ahí tirada, que le habían golpeado los delincuentes. Y en Lucas capítulo 10, quizás hay un aspecto que no hemos visto y que el texto no menciona mucho, es que este hombre expuso su vida. Lo primero que este hombre hizo fue exponer su vida. Y una característica del amor, de la misericordia, es que uno está listo a dar su vida por los hermanos, de acuerdo como dice en 1 de Juan capítulo 3. En 1 de Juan capítulo 3 dice que el amor entre cristianos es dar la vida por los hermanos. ¿Y qué hizo el buen samaritano? El buen samaritano dice, capítulo 10 de Lucas, versículos 33 y 34, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole al hombre que estaba ahí tirado, casi muerto, el texto bíblico dice, fue movido a misericordia. Misericordia. Ahora, ¿y cómo se manifiesta esta misericordia? Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Misericordia también se puede traducir por compasión. Este hombre fue movido a misericordia, queridos hermanos. Bueno, lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas es experimentar la misericordia de Dios, la misericordia de Jesucristo, la compasión de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos la misericordia de Dios en nuestra vida, podemos proyectar misericordias a los demás. Ahora, yo quiero ir terminando este primer punto hablándole de un personaje en el Antiguo Testamento que recibió misericordia sin haberla merecido, al igual que el pecador hoy en día. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo número 9. 2 de Samuel capítulo número 9. Aquí encontramos la historia de este hombre
y no vamos a leer la historia es corta nada más, no es demasiado larga, pero vamos a saltearnos en algunos versículos nada más porque quiero resaltar la misericordia. Este hombre se llamaba Mefibosé. Este Mefibosé tenía un problema físico, era lisiado. Él siendo bebé, la mujer que lo cuidaba había tropezado y él cayó, y al momento de caer, él se malogró su columna por lo visto y él quedó lisiado toda su vida. No podía caminar, y eso representa al pecador que está lejos de Dios y no puede caminar, y que necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, ahí en el capítulo número 9 de Segunda de Samuel, versículo número 1, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa, o sea, de la familia de Saúl, del rey anterior, a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Jonatán era su amigo de David, había sido su amigo, ya había muerto. Pero mire la pregunta que hace David: ¿hay alguien a quien yo le haga misericordia? Quiero demostrarle compasión, quiero demostrarle amor a alguien. Ahora, usted dirá: ¿y cuál es lo extraordinario, pastor? Lo extraordinario es que en el contexto de la época, cuando un rey asumía el reinado de una nación y que había sido en una situación de turbulencia, el rey tenía todo el derecho de matar a toda la familia del rey anterior. Así era. Triste, pero así era. O sea, si alguien llegaba a ser rey, digámoslo así, en medio de una situación de violencia, yo como nuevo rey tengo todo el derecho de agarrar la espada y quitarle la cabeza a todos. Entonces David dice: ¿hay alguien? No para matarlos, sino para mostrarles misericordia. Y si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver de que este hombre tuvo miedo cuando David lo mandó a llamar. Entonces en el versículo número 3, salteándonos en la lectura, como le dije, el versículo número 3, el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, ahora observe cómo dice, misericordia de Dios. No es la misericordia de David lo que quiero mostrar, sino la misericordia de Dios. Y Siba, el hombre que estaba ahí, le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahí está. Este es un hombre que no puede caminar, le dice. Y David le dice en el versículo número 3: yo quiero demostrar misericordia de Dios. No mi misericordia, no la misericordia de una iglesia, no la misericordia de una religión, sino es la misericordia de Dios. Luego en el versículo 7, y le dijo David, ya hablando directamente ya con Mefibosé, con el hombre que estaba lisiado, y le dijo David: no tengas temor, porque hasta ese momento él pensaba que le iban a sacar la cabeza. Dice: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Oh, hermano, acá hay bastante que podríamos hablar, ¿eh? Misericordia por amor. David tenía misericordia porque él tenía amor en su corazón. Fíjese, un rey tenía amor en su corazón. Y luego le dice: y como estoy mostrando misericordia, le dice en el versículo 7, te lo voy a demostrar devolviéndote los bienes que eran de tu abuelo, de Saúl, de tu abuelo. Te voy a devolver los bienes, te voy a bendecir. Y aún más le dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Vas a ser una persona bendecida, que cada día vas a comer de mi mesa. Yo estaba leyendo este pasaje y mi mente se trasladó a un pasaje en el libro de los Salmos, y escucha lo que dice en el libro de los Salmos, dice así, donde se ve la misericordia de Dios. Le voy a leer 2 versículos, luego le doy la cita. Dice: él, o sea Dios, levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar, lo mismo como Mefibosé, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Esa es la misericordia de Dios hacia el pecador. Ese pasaje que acabo de leer está en el libro de los Salmos, capítulo 113, versículos 7 y 8. 113, versículos 7 y 8. Yo le puedo ir diciendo una cosa: la misericordia de Dios, que es salvación en Cristo Jesús, siempre, siempre, siempre ha sido solo por gracia y seguirá siendo por gracia. Permítame mencionar algo de la religión tradicional en nuestro país, en nuestra América Latina. La religión tradicional es la Iglesia Católica Romana. Y el sistema católico romano ha establecido un sistema intrincado, complicado e imposible de seguir
para una autosalvación, porque esa es la base del sistema católico romano. Es una autosalvación, donde el ser humano, hombre o mujer, desde que nace, entra a ese sistema, y es un sistema donde uno tiene que ir guardando una serie de ritos y prácticas que si uno los cumple o no los cumple, a las finales usted le puede hacer la misma pregunta a una monja o a un cura, y el cura o la monja, si son honestos, le van a responder así. Si usted le pregunta, ¿está usted seguro que cuando se muera irá al cielo? ¿Y sabe cuál es la respuesta que le dirán ellos, los religiosos católicos romanos? Le dicen, no sé, Dios dirá. No sé, Dios dirá. Ahora, hermano, esto no se trata de orgullo ni de jactancia, pero nosotros los cristianos sí podemos decir en este momento, yo sé que soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Luego, ahí Judas, en el versículo que estamos viendo, dice que una vez que tenemos la misericordia de Cristo, tenemos la paz que produce en nosotros el Espíritu Santo. Esa paz está en nuestro interior. Hermanos, en el momento de la salvación, en ese mismo momento, no es porque usted sea parte de una congregación, no es así, sino que en el momento de la salvación recibimos paz, la paz de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo número 1, Pablo, hablando sobre toda la teología de la salvación, del perdón, de la condenación, en medio de esa teología, Pablo dice así en Romanos capítulo 5, versículo número 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, dice. Observe por favor el tiempo del verbo. Dice, tenemos. No dice, tendremos hacia futuro, sino que ahora tenemos, en este momento tenemos paz para con Dios. Quiere decir, ya no somos enemigos de Dios. Quiere decir, Dios ya no es nuestro enemigo. Quiere decir, ahora puedo vivir en calma, puedo vivir en tranquilidad y puedo vivir en paz. Aún así el mundo se esté viniendo abajo, por decirlo así. Ahora, no es que no me interese, sino que aún pase lo que pase, puedo vivir en paz, queridos hermanos. El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con los apóstoles ahí en el aposento alto, y ese es uno de los temas que me llama mucho la atención, que algún día pienso predicar, hermanos míos, cuando Cristo pasó la última noche de su vida terrenal dándole una serie de enseñanzas a los apóstoles en el aposento alto. Y dentro de todas las enseñanzas que le dio Jesucristo a los apóstoles ahí en el aposento alto, hubo una partecita hablando de la paz que les dijo así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso está en Juan capítulo 14, versículo 27. Hermano, la paz. Cristo nos da su paz. Es por eso que nosotros cantamos esa canción que hace buen tiempo Pastor Martín no cantamos, y sería bueno colocarla en la lista. Dice, tú puedes tener paz en la tormenta. ¿Qué dice usted? ¿Se puede tener o no se puede tener paz, hermanos? Sí se puede, ¿verdad? Bueno, la confianza absoluta en Dios, basada en su palabra, basada en sus promesas, hermano, genera en mi vida una confianza y una tranquilidad para que yo pueda vivir en paz. Como dije en su momento, aun cuando el mundo se está viniendo abajo, y como dije, no es que no nos interese, sino que puede estar ocurriendo lo que venga, y yo como creyente vivo en paz sencillamente. Y permítame mencionar rápidamente dos ejemplos de cómo vivir en paz en medio de una situación de crisis. Por ejemplo, usted recuerda a Pedro, y mire usted, me refiero a lo que le ocurrió a Pedro en Hechos capítulo 12. Vaya un ratito a Hechos capítulo 12, por favor. ¿Qué le ocurrió a Pedro en Hechos capítulo 12? A Pedro lo habían tomado prisionero. Y a Pedro le había dicho el rey Herodes, no el mismo rey que mató a los niños cuando Jesús nació, otro rey Herodes por si acaso, pero a Pedro le habían dicho que lo iban a matar. Le habían dicho, por decir, Pedro, mañana cuando amanece
a la salida del sol, cuando comienza el día, mueres. Te vamos a sacar la cabeza. Ahora, ¿y qué hace Pedro? Ahora, yo primero permítame hacerle la pregunta. ¿Qué haría usted si le dijeran, terminando el culto que el pastor Hidalgo predica, te mato? Usted diría, pastor Hidalgo, no deje de predicar, siga predicando. Pastor, por favor, predica. Pastor, enséñeme toda la Biblia hoy día, siga, pastor. Y no se preocupe, no se preocupe, pastor. Acá le traigo el almuerzo, sigue usted ahí, ¿eh? Y lo llevo el chifa, va a decir. Entonces, ¿usted qué haría si le dijeran, terminando esta reunión, te mato? Es como la novela de García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Todos sabían que iba a morir, menos la persona. Triste, ¿no? Pero bueno, el punto es de que a Pedro le habían dicho, mañana, cuando amanece, mueres. Y por eso le digo, ¿cómo estaría usted? Oh, hermano, usted estaría seguro llorando. Ay, ¿por qué me voy a morir? Soy tan joven todavía. Tengo mis hijos así. Señor, tengo tanto que hacer. Señor, todavía no acabo de leer la Biblia. Tienes 30 años en el cristianismo, no leer la Biblia y ahora se te ocurre leer la Biblia, ¿no? ¿Ya? Ay, Señor, mira que voy a ir a la iglesia. Claro, nunca has ido a la iglesia. Ahora en pandemia usan una excusa para no venir a la iglesia, ¿no? Y ahora se te ocurre venir a la iglesia, ¿no? Señor, mira que todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo estaría usted? Pero mire lo que Pedro hizo. Versículo número 6, capítulo 12 de Hechos, versículo número 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba llorando. Dice, no. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y la historia sigue y sigue y sigue. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo. Claro, el dormir en la Biblia, hermanos, tiene varias causales cuando uno está cansado físicamente. Ahora, y no me vaya a decir, pastor, yo estoy acá esta mañana en el culto durmiendo, porque algunos están durmiendo ahorita, porque yo estoy igual que Pedro confiando en Dios y yo descanso. Ok, pero déjeme decirle, si usted recuerda cuando hace unos meses predicamos de Jonás, en el capítulo 1 de Jonás, Jonás estaba en medio del barco que se estaba zozobrando y todo ahí, y Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Pero ahí, fíjese usted, y algunos están como Jonás, igual que Jonás durmiendo. Jonás estaba durmiendo porque estaba mal espiritualmente. Jonás estaba en pecado espiritualmente, hermanos míos. Y el pecado también genera sueño en el creyente, por si acaso. Así que si algunos están durmiéndose acá, no venga con el cuento, no, yo duermo porque descanso en Dios, pastor, ¿no? No, usted no descansa en Dios, usted está durmiendo porque usted está mal espiritualmente. Así que despiértese. Entonces aquí encontramos a Pedro que está durmiendo porque Pedro está descansando en Dios. Pedro está confiando en Dios. Ahora, Pedro no sabía nada cómo iba a terminar la historia de que iba a venir un ángel de Dios, se lo iba a liberar. Pedro no sabía nada de eso. Pero Pedro sencillamente tenía una confianza y decía, Señor, si para el Señor vivimos, vivimos. Y para el Señor morimos, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Señor, así es, el creyente tiene que vivir así, hermano, confiando en Dios y que le haga su voluntad. Eso es parte de lo que entendemos nosotros de tener paz en el corazón. Ahora, yo le pregunto, Pedro, ¿de quién había aprendido a estar durmiendo en medio de una tormenta? Ya le di la pista. ¿De quién aprendió? ¿De quién aprendió, hermanos? De Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes a Jesucristo? Ahora, le doy la cita nada más, pero no vamos a leer. Eso se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Están ahí en una tormenta. Los discípulos están desesperados, gritando, ay, nos morimos, nos ahogamos, que para acá, mire, que sí, que ya, se acabó la vida. Y Cristo durmiendo plácidamente. Ahora, ¿por qué? Es que los apóstoles hasta ese momento aún les faltaba confiar en la palabra de Cristo. Porque Cristo previamente, antes de subir a la barca, les había dicho, vamos a ir a la otra orilla, allá nos vamos. Suban a la barca. Se suben a la barca, están pasando, ¿no? Y viene la tormenta. Y Cristo estaba durmiendo tranquilamente. Porque Él había dicho, vamos a llegar a la otra orilla. ¿Y cuál fue el problema de los apóstoles? El problema de los apóstoles era el problema de muchos creyentes hoy en día. No confiaron en la palabra de Dios. No confiaron en lo que Cristo había dicho.
Porque si ellos solamente se hubieran agarrado de lo que Cristo les había dicho, vamos a ir a la otra orilla, era suficiente para decir, venga lo que venga, se levante una tempestad, venga un tsunami, vamos a llegar a la otra orilla. Pero ellos comenzaron a llenarse de temor, comenzaron a gritar y el Señor Jesucristo salió en su auxilio. Pero Pedro, hermano mío, ¿de quién aprendió? De Jesucristo. Por eso le vuelvo a repetir una vez más. Hermanos, aún así el mundo se esté viniendo abajo, el creyente tiene que aprender a vivir en paz. Porque la paz es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Ahora, usted, por ejemplo, recuerde a Pablo. Porque, hermano, cuando uno tiene paz, uno va a promover la paz. Uno va a pedir que todos vivan en paz. Ahora, ¿qué tiene que ver Pablo en todo esto? Usted recuerde a Pablo cuando estaba en una tempestad. Y esta historia se encuentra, y como digo, no la vamos a leer, pero le doy la cita, se encuentra en Hechos capítulo 27. Está la tempestad. Está todos que se están a punto de morir. ¿Y Pablo qué hace? Dice Pablo que él comienza a hablarle a la gente, a todos los del barco que estaban ahí, en su mayoría presos y soldados romanos, le comienza a decir, no se preocupen, nadie va a morir. El Dios a quien sirvo me ha revelado y me ha dicho que todos vamos a llegar a salvación a la tierra. Oye, este está loco, nos estamos muriendo, el barco se está despedazando y este hombre está viniendo a decirnos esto. Y hermano, y Pablo se sentó, dice la Biblia, y que él agarró el pan y con acción de gracias lo partió. Quiere decir que Pablo, en medio de la tormenta, confiando en Dios, se sentó a comer tranquilo. Ahora, eso no es producto de un corazón de un hombre que está fingiendo. Es producto de un hombre que está plenamente teniendo una relación de paz con Dios. Y Pablo en todo esto luego va a decir otro tema en el capítulo 12 de Romanos. En el versículo 18 Pablo va a introducir otro tema en el capítulo 12, versículo 18 de la paz. Y Pablo va a decir, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hermano, nosotros los cristianos tenemos que ser personas que generamos paz. Y permítame hacer énfasis en esto. Tenemos que ser personas que generemos paz. Porque yo le pregunto, ¿usted está generando paz en su barrio? ¿Usted está generando paz en su barrio o usted está originando conflicto? ¿Usted tiene conflicto de repente con los vecinos? ¿Usted está ocasionándole problemas a la vecina, al vecino del costado, de atrás, al del frente? ¿Está usted teniendo conflictos, problemas? ¿O usted está generando conflictos en la familia, con los parientes? ¿O usted está generando conflictos en el centro de trabajo? Hermano, la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y le digo una vez más, eso está en Romanos capítulo 12, versículo número 18. Porque el creyente tiene que aprender a vivir en paz con todos. Aún más, y yo siempre lo he dicho en broma y lo vuelvo a decir acá y lo digo con toda la seriedad, yo tengo que aprender a vivir en paz con mis hermanos en Cristo y mis hermanas en Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque nos vamos a ver toda la eternidad en el cielo. Aunque tú no quieras, tu hermano y tu hermana en Cristo con el que tienes esa bronca de hace años, lo vas a ver toda la eternidad en el cielo. Así que si lo vas a ver toda la eternidad en el cielo, mejor es ahora vivir en paz, porque lo vas a ver toda la eternidad en el cielo. Yo les quiero contar la historia de dos hermanas de una iglesia. Ahí sí ya se despertaron, ¿no? Cuente el chisme, pastor, cuente el chisme. Le voy a contar el chisme, ¿ya? Y le voy a contar con nombres, todavía en nombre de la iglesia, ¿ya? Déjeme tomar agüita para poderles contar, ¿ya? Ay, pastor, el chisme es malo. No se preocupe, es que este chisme es bueno, porque es con base. Esta es la iglesia bíblica bautista de Filipos. Ay, pastor. Pensamos que iba a hablar de una iglesia acá en Lima. No. Los agarré. Eso era para despertarlos, ¿ah? ¿Ya? La iglesia bíblica bautista de Filipos, habían dos hermanas que estaban peleándose entre ellas. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique. Vaya a la Biblia, mire lo que dice Filipenses capítulo 4, ya, vaya a la Biblia, mire lo que dice Filipenses capítulo 4.
Estas dos hermanas estaban en pleito. Ojo, y que estas dos hermanas habían trabajado con Pablo en el ministerio. Oh, y peor todavía, pues sí o no. ¿Cuál sería la bronca? No nos dice el texto el tema de la bronca, pero había una bronca entre ellas. Ok, observe lo que dice capítulo 4, versículo número 2. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, esa expresión, que sean de un mismo sentir, quiere decir de que todo lo contrario, no tenían un mismo sentir. O sea, había un pleito entre ellas. Ahora, si usted tiene ahí en su celular, como le he dicho a veces, la NTV, usted va a encontrar que este versículo en la NTV lo traduce así, dice, ahora le ruego a Evodia y a Síntique, y observe lo que dice luego la NTV, dice, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, que arreglen su desacuerdo. Es que había un lío entre ellas, un conflicto. Ahora, estas mujeres no eran cualquier mujeres ahí en la iglesia bautista de Filipos. Mire lo que dice en el versículo número 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, eran mujeres que habían trabajado con Pablo en el ministerio. Y Pablo todavía le dice, ellas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, lucharon a mi lado. Mujeres metidas en la obra, pero había pasado ciertos años y ahora entre ellas estaban peleando. Ahora, ¿cuál era la solución a todo esto? Observe usted que dentro de este contexto Pablo le va a dar un consejo maravilloso a ellas y a nosotros para solucionar cualquier conflicto. ¿Cuál es el consejo? Versículo número 7 dice, y la paz de Dios, o sea, el eirene de Dios, porque esa es la palabra griega para paz, eirene, vivir en tranquilidad. El eirene, la paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Miren Evodia y Síntique, ustedes tienen un conflicto. Ok, Pablo dice, ok, ese es el lío entre ustedes. Pero la única manera de solucionar el problema es experimentar la paz de Dios, vivir en paz. Tengo paz, ahora voy a vivir en paz. Y cuando vivimos en paz, hermanos míos, no voy a estar originando conflictos. Fíjese usted que Pablo no acusa a ni a una ni a otra. Pablo sencillamente le dice, vivan en paz. Y esa es la solución a nuestros problemas, vivan en paz. ¿Por qué en los matrimonios hay problemas? Porque no están viviendo en paz, pues. Hermanos míos, hay matrimonios que solamente se aguantan nada más, ¿sí o no? Porque firmamos un documento, firmamos el documento. Y el documento dice hasta la muerte. Entonces tengo que aguantarlo hasta que se muera. Y no es así. El matrimonio tiene que ser en amor. Y tenemos que aprender a vivir en paz, todos los días. A veces somos expertos en amar al prójimo y pensamos en el prójimo que es el vecino, el hermano tal, la hermana tal, pero nos olvidamos que el prójimo es la persona que vive con nosotros a nuestro lado, que duerme con nosotros, los que somos casados. ¿Verdad? Ahí comenzamos a amar. Vive en paz. Finalmente, Judas habla del amor de Dios Padre, ese amor que se tiene que reflejar hacia nuestro alrededor. Y Judas va a decirnos a nosotros Pablo nos va a decir a nosotros que al igual que la paz, en Romanos capítulo 5, al igual que la paz, en Romanos capítulo 5, en el momento de nuestra salvación, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Observe por favor la palabra derramado. Voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo número 5. Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice así. Y la esperanza no avergüenza. Ahora, ¿por qué la esperanza no avergüenza? Porque la esperanza tiene una base. ¿Cuál es esa base? El amor. Dice, porque el amor de Dios, hermanos míos, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, yo le decía, observe la palabra derramado. La palabra derramado, hermanos míos, es cuando usted, por ejemplo, está vaciando un líquido a otro recipiente y usted sigue echando y echando y echando y echando y echando y echando y echando. Se llena, pero usted sigue echando. Ese es derramar, hermanos míos.
quiere decir que el Señor, su amor no nos ha dado solamente un poquitito. O como que digamos que en el momento de la salvación el Señor llenó mi corazón de amor y se acabó. No es así. Sino que el Señor sigue derramando de su amor en mi corazón, en mi vida. O sea, soy una persona que tiene el amor de Dios en su vida y que tengo que proyectar amor hacia afuera. Ahora, y siempre le he dicho y lo seguiré diciendo, ninguno de nosotros puede decir yo no puedo amar. Porque a veces nos excusamos diciendo que yo no puedo amar porque ese es mi carácter. Mi carácter es duro. Alguien un día, yo terminé, hace unos años prediqué acá en la iglesia sobre un tema parecido a este, y terminando el tema, un varón adulto mayor que yo, afuera en el patio, me dijo, Fernando, todo está bonito, pero tú me conoces y sabes, Fernando, que yo no puedo amar. Y yo le dije, ¿y cómo fue que hace tantos años le dijiste a esta mujer que está a tu lado que la amabas? Nada, que es diferente, pues me dice yo. ¿Cómo va a ser diferente? Le digo. O sea, le engañaste, eres un mentiroso, le digo. Y todavía me dice, no es que será cuando era inconverso. O sea, cuando eras inconverso tenías amor y ahora que eres creyente no tienes amor. Hermano mío, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor derrama de su amor a nosotros. Y le vuelvo a decir, y la manera práctica de demostrar amor hacia los demás es comience demostrándole amor a la persona con la cual usted vive, con su cónyuge, con ella, con él. Comience demostrando amor a sus hijos. Ámelos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a la esposa o al esposo te amo? Yo cuando quisiera tenerla acá a Benny para seguirle diciendo te amo, pero no puedo decírselo. Ella ya no está a mi lado, ella está en el cielo. Pero ella sabe que la amo. Yo siempre le demostré y siempre se lo dije que la amo. Pero dígale que la ama a su esposa, dígale que lo ama a su esposo, dígale que lo ama a sus hijos. Demuestre amor hacia ellos. El Señor Jesucristo, otra vez volvemos a hablar del aposento alto. En el aposento alto, la última noche antes de que Él muriera, Él le dijo hacia los discípulos, le dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí viene algo importante que Cristo hablando del amor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cuál es la característica más resaltante que toda la iglesia debe de tener? Es el amor. He leído en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Ahora, sobre esa base de que la iglesia tiene que caracterizarse por amor, cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, sobre todo 1 Corintios, Pablo encuentra una iglesia que está destrozada por las divisiones. Los Corintios eran una iglesia, hermano, que estaban destrozada por su carnalidad, por su inmadurez. Era una iglesia que tenían cantidad de dones espirituales porque el Señor otorga sus dones a la iglesia. Y como hablábamos hace un comienzo, la misericordia de Dios es grande y se da para todos. Pero, hermanos, esa iglesia era una iglesia dividida, fragmentada. Era una iglesia que andaba por cualquier lugar menos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Pablo le va a escribir el hermoso y precioso capítulo de 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo describe el amor de Dios, describe el amor de Dios. El problema es que cuando los enamorados lo leen, lo entienden para ella, ¿no? O para él. Ay, mira, aquí habla como lo amo a mi chico. No está hablando de eso. Está hablando del amor de Dios, el amor de Dios. Y mire usted que Pablo va a terminar ese capítulo 13, o sea, en el 13:13, va a terminar hablando de lo que en teología se le llama las 3 virtudes teologales. ¿Por qué se dice virtudes teologales? Las 3 virtudes teologales. Porque tienen que ser los 3 principios rectores de nuestra vida. Tiene que ser los 3 principios que guían nuestra vida. Es algo como cuando uno viaja y le dice, no, si vas a viajar, digámoslo así, tienes una brújula, tienes que considerar siempre cuál es el norte. Porque el del norte vas a poder derivar hacia dónde vas. Entonces lo mismo es, estas 3 virtudes indican el rumbo, el destino de nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas 3 virtudes? 1 Corintios 13:13 dice así, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor.
Y Pablo termina diciendo, pero el mayor de ellos, ¿cuál es, queridos hermanos? El amor, el amor. ¿Por qué el amor? Porque, hermanos míos, el amor es, permítanme usar la palabra cemento, porque creo que todos vamos a entender lo que es el cemento, ¿verdad? Porque el amor es el cemento que nos mantiene unidos como iglesia. Como estas paredes, todas estas paredes están unidos, cada pieza, cada ladrillo está unido por el cemento. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que era una iglesia llena de amor. ¿Cuál es? La iglesia de los colosenses. Y le quiero decir de que para mí, y yo le digo para que usted se anime y lea, ¿sabe qué? Para mí es precioso porque estas últimas semanas, aparte de que estoy estudiando Judas para predicar, estoy estudiando Colosenses para mi edificación espiritual. Y le quiero decir que Colosenses es una bendición, hermanos, es una bendición. Hermano, estudie Colosenses, lea Colosenses. ¿Y sabe cómo yo la leo? Lo leo Colosenses, lo leo con varias Biblias abiertas en mi escritorio. Cuando a mi oficina paran entrando Pastor Martín, hermano Jonathan, las hermanas que trabajan acá, siempre en mi oficina encuentran en mi escritorio varias Biblias abiertas, se encuentran ahí. Tengo una Biblia aquí abierta al pie de mi computadora, en el escritorio tengo mi Biblia, tengo acá, tengo allá, varias Biblias abiertas tengo, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque yo ando leyendo un versículo, una palabra y busco a ver cómo se traduce esta palabra acá, cómo acá, cómo acá. Y hermano, y saco máximo provecho de la palabra de Dios. Hágalo, hágalo. Pero Colosenses es una iglesia llena de amor, hermanos. Y Pablo a esa iglesia le va a decir así. Permítame leer solo 2 versículos donde habla del amor. Mire lo que dice. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a los colosenses, hemos oído, Pablo está en otro lugar, al otro lado del mar. Le dice, hemos oído que ustedes allá tienen una fe preciosa en Cristo. Pero también hemos oído, Pablo le dice, le dice, del amor, le dice, que tenéis a todos los santos. Ustedes tienen un amor a todos los santos, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Era una iglesia llena de amor. Y luego, ahí mismo en el mismo capítulo, Pablo le dice que Epafras, uno de los líderes de la iglesia, dice, había viajado donde Pablo y le había contado y le dice, Epafras nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vuestro amor en el Espíritu. Yo le quiero decir algo, hermanos míos, y espero que no me malinterpreten, y yo le quiero decir lo siguiente. Una característica de Palmas Reales tiene que ser siempre el amor. Ahora, ¿dónde está el hecho de que no me malinterpreten? Durante años y años siempre Beni se preocupó de demostrar amor a las personas. Ella juntaba ropa, juguetes, zapatos, buscaba medicinas. Ella traía todo y andaba ayudando y regalando. Y muchos de ustedes que están viéndolo por la transmisión, ustedes acá presentes, traían las cosas y Beni siempre estaba ayudando, siempre. Inclusive hasta buscaba dinero. Oh, hermano, ahora yo entiendo por qué siempre Beni me pedía dinero también, ¿no? Dinero y andaba ayudando a personas enfermas, personas necesitadas y todo el tiempo. Y cuando llegaba la temporada de Navidad, ella se preocupaba siempre de regalos para los niños. Ustedes recuerden, hace algunos años atrás, ella era la que promovía todo este asunto de regalos y chocolatada para hacer en las iglesias en la periferia de nuestra ciudad. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Ahora, cuando Beni falleció, un pastor acá en Lima de una iglesia humilde se me acercó a mí, me vino a visitar y llorando, él me dijo, pastor, me dice, ¿y ahora quién nos va a ayudar?
Ahora, no es que él estaba pensando en lo material, sino que él decía, la hermana Beni siempre fue una bendición. Palmas Reales siempre a través de la hermana Beni nos ha ayudado. Ahora, ¿quién nos va a ayudar? Yo agradezco porque digo, no, yo les digo siempre, digo, no, aquí en Palmas, Beni ha dejado por lo menos a dos buenas discípulas en eso. La esposa del pastor Martín y la esposa de Jonathan. Jenny y Betty están siguiendo los pasos de Beni en ese sentido. Hermano, Palmas Reales tiene que ser una iglesia que se identifique por su amor a los demás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? Tenemos que tener amor. No solamente decir, me siento amado por Dios, no, sino amar a los demás. Vamos a cortar el sermón porque la hora pasa y todos quieren ir al chifa. ¿Ya? Ok, pastor, usted ya nos abrió el apetito ya. ¿Ya? Y yo solamente concluyo diciéndole, si usted aún no ha experimentado la misericordia de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios en su vida, si usted aún no lo ha experimentado, nada de esto es que usted necesita, y escuche lo que le voy a decir, usted necesita urgentemente de Jesucristo. Usted no necesita de la religión, usted no necesita de la iglesia, usted necesita urgentemente de Jesucristo. Si usted aún no tiene misericordia de Dios, paz de Dios y amor de Dios, usted necesita urgentemente de Jesucristo. ¿Y qué de los que ya somos hijos e hijas de Dios? Hay que vivir manifestando estas tres bendiciones de Dios: misericordia, paz y amor.